Bienvenidos a una semana más con nosotros en esta recapitulación de la lección. La lección de esta semana tiene el título La promesa. Y es interesante que ya hablamos de la promesa antes, pero parece que el título de esta semana es que habla de la promesa. ¿Por qué será? Es interesante y hablando un poquitín de la semana, lo que estudiamos, el contenido es gigante porque tenemos mucho que hablar. Y la realidad es que es el inicio de la promesa, de cuando hablamos de Abraham ya con su hijo, lo que se pasa después, cómo Dios va a cumplir su promesa. Entonces que tenemos mucho que hablar esta semana, ¿no? Bueno, la promesa es, efectivamente, como tú dices, debería ser el cumplimiento de la promesa, pero sobre todo también el capítulo 22 de Génesis es el final de un episodio y el comienzo del siguiente. Es decir, es el paso de los padres al hijo de la promesa, con lo cual el proyecto es realmente encantador. ¿Y a ti, Vicky, qué te ha gustado más? Pues como dice Pablo, que el proyecto es precioso y que además Abraham tenía que seguir conociendo al Dios verdadero y está con él y le sigue guiando y dirigiendo. Amén. Vale, vamos a empezar leyendo los versículos clave del inicio de esta lección y vamos a Génesis 22, 1 y vamos hasta el 7. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vale, y nos quedamos con esta pregunta tan interesante. Entonces, este es el inicio de una prueba muy grande que Dios ha puesto a Abraham. Y para mí, ya luego el inicio es que la historia no nos da muchos detalles, pero parece que Abraham estaba pronto a responder que sí a Dios sin problema alguno, ¿no? Bueno, como decíamos en el programa anterior, son 8 veces las cuales Dios se muestra a Abraham. Es la última de las 8, la cual empezaron en el capítulo 12. Abraham ya empieza a conocer a Dios. A mí simplemente me gustaría decir una pequeña idea que me parece trascendental. Es verdad que todas las versiones hablan de que era una prueba de parte de Dios, pero esa es una traducción bastante tardía en el tiempo. Es decir, Dios no prueba, sino que Dios da la oportunidad al ser humano de que decida seguir a Dios o no. Entonces, lo que Dios había ideado era: le comento que me haga esto y él mismo se demostrará a sí mismo si confía en mí o no confía. Simplemente es un pequeño matiz de traducción, pero que me parece muy importante. Personalmente no me gusta la idea de que Dios nos esté probando, porque finalmente, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Pues lo que necesita es un corazón entregado, ¿no? Entonces, repito, sé que las traducciones lo hacen así, pero si lo miramos con detenimiento, es más la idea de que, mira, Abraham, aquí tienes esto. Si te pones en funcionamiento, estarás demostrándote que confías en mí.
Eso es lo que se ha traducido por prueba en muchos lugares de la Biblia, porque en algún otro dice que Dios no prueba nunca a nadie, como Santiago, ¿no? Por lo cual siempre el equilibrio entre una traducción y el contexto general de la Biblia. ¿Vale? Pero mismo así, del punto de vista de Abraham, era muy complicado porque él no sabía lo que iba a pasar en el final. No podemos decir que él sabía que Dios iba a salvar a su hijo. Entonces, que es un pedido grande en el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo lo podremos ver, este pedido de Dios a A ver, Abraham desde tu punto de vista? el último versículo que ha leído Vicky, a mí me parece muy importante, porque él se compromete a ir, a adorar y volver. Es decir, ahí está mostrando una relación personal con Dios. Iremos, adoraremos y volveremos. Es decir, los verbos están en plural. Con lo cual, ¿qué pensaba Dios que iba a ser la obra milagrosa? ¿Qué pensaba Abraham que iba a ser la obra milagrosa de Dios? Pues no lo sé, porque el texto no lo explica. Pero lo cierto es que Abraham intuye que si es el hijo de la promesa, no se puede acabar ahí, porque no habría descendencia. Con lo cual, el contexto general nos permitirá ver que Abraham confía en Dios. Y que finalmente, cuando Dios le dice, preséntame a tu hijo, tal vez diría, bueno, el problema es tuyo, Dios. No sé cómo lo vas a hacer, pero de luego iremos, adoraremos y volveremos. Es interesante que está en el plural, ¿vale? Y ellos fueron solo los dos. Entonces significa que ya existía probablemente una esperanza de la parte de Abraham o una certeza de que Dios iba a cumplir su promesa de algún modo, independientemente del pedido que estaba haciendo. Pero es interesante que llegar a este punto, Abraham tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a este punto y confiar tanto en Dios. ¿No piensas que sí, Vicky? Pues mira, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, porque dice que este mandato que le pidió Dios a Abraham contradecía la prohibición bíblica, o sea, iba en contra de los sacrificios humanos, porque Dios no admitía los sacrificios humanos. Entonces yo me pregunto, ¿no será que Dios pretendía enseñar a Abraham y que estaba en contra de esos sacrificios humanos porque Abraham había visto esos sacrificios paganos y tenía que seguir conociendo al Dios verdadero? A mí me parece, tu pregunta, Vicky, me parece muy oportuna y muy sugerente. Es decir, si en cada uno de los encuentros el Señor le ha enseñado a Abraham un detalle concreto de la religión monoteísta, donde Dios está a la cabeza, a mí me parece que sigue siendo ese camino, ese itinerario que Dios. Si Abraham estaba acostumbrado, como dijimos en el programa anterior, a vivir entre un mundo pagano, estaba en Babel, estaba en la zona de la torre, como decíamos, finalmente lo que Dios le va a enseñar es que la religión de la alianza, la religión del pacto, no tiene nada que ver con el sacrificio de los seres humanos, sino lo que Dios va a diseñar, a proveer, para que nosotros no tengamos la muerte definitiva, aunque sea adelantarme un poquito al tema. Con lo cual, yo sigo viendo en este capítulo una acción absolutamente pedagógica de formación por parte de Dios para su pueblo. Es decir, Dios no quiere sacrificios humanos. Y en este sentido, para no nos adelantarnos, vamos a leer ahora el capítulo 22 del 8 al 13, perdón. Dijo Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham construyó el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de ellos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. He leído hasta el 11. 12. No extiendas tu mano contra el muchacho
ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que tú eres temeroso, que tú me conoces, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Luego, en el inicio, cuando leemos en el versículo 8, Abraham da respuesta a su hijo, a la pregunta de su hijo, y dice, Dios se proveerá del cordero. Es decir, el problema es de Dios. Qué gran respuesta que tenemos aquí. Y es interesante que ya muestra lo conocimiento que Abraham ya tenía a este punto del plan de salvación, porque quien provee el cordero no somos nosotros, es Dios, y él creía en esto ya. ¿Qué nos dice? Qué gran enseñanza, y Pablo hablaba sobre esto, que esta situación más que todo es una situación muy pedagógica de la parte de Dios, para enseñar algo muy importante a Abraham. Entonces, hace parte de su caminada con Dios hasta aquí, hasta este punto. Pero fíjate, hay una idea que también me gusta mucho y es el final del versículo 8. Y ambos caminaban juntos. Eso en hebreo significa que comparten la idea y el motivo. No es solo dar unos pasos más o menos armoniosos en un camino, sino que ambos. Y aquí a mí me gustaría resaltar una idea que nos va a servir para terminar, lógicamente, el tema de hoy, pero que es importante por el término que se emplea en hebreo. El hijo de Abraham tenía que tener aproximadamente entre 15, 16 o 17 años. Con 17 años, si el joven no quiere, su padre no lo pone encima del altar. Claro. Un hombre mayor, con lo cual la expresión y los dos andaban juntos significa que, como la palabra camino en hebreo es creer y hacer a la misma vez, caminar juntos significa compartir el proyecto. Es decir, el hijo también se pone en manos de Dios para que la historia continúe. Y esa es la verdadera imagen que finalmente Dios quiere de nosotros, que andemos junto a Él, es decir, que andemos hacia el camino que Él ha marcado. Por lo tanto, yo resaltaría tanto a Abraham como al hijo. ¿Por qué? Porque los dos caminaban juntos. Muy bonito esa expresión también. Y claro que ya vemos la capacidad que tenía su hijo y los relacionamientos que él tenía con Dios a este punto también, de aceptar hacer esto con su padre. Increíblemente también, entonces, ¿qué aprende en este momento tan importante de esta historia? ¿Qué aprende Abraham y qué tenemos nosotros que aprender también con esta historia? Mira, ¿y que me ayudes? Yo, si me permitís, hay un detalle que no debemos de pasar por delante o por encima. Cuando Abraham contesta a su hijo, le dice, Dios se proveerá de cordero. Pero en realidad lo que encuentra no es un cordero, es un carnero. Miradlo en el texto. Invitamos a nuestros televidentes y oyentes a que lo hagan. Eso para nosotros es prácticamente insignificante. De hecho, cuando las personas pasan por encima de este texto, ni se paran en la diferencia la inmensa mayoría. Pero en la cultura de la época es muy importante, porque el cordero representaba lo que el hombre presentaba, pero el carnero representaba la implicación de Dios en el conflicto, porque después terminará utilizándose en el santuario en el día de las expiaciones, es decir, el momento en el cual Dios soluciona el problema. Con lo cual, cuando vemos la escena al completo, nos damos cuenta de un detalle importante. Abraham sigue pensando que es algo que él tiene que encontrar y termina encontrando lo que Dios le pone para que entienda el plan de salvación. Me parece magistral el relato, la pedagogía divina, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, o ya lo he dicho, a mí me gusta mucho más la función de Dios pedagogo que cualquier otra función en la Biblia, porque yo que necesito en mi vida aprender. ¿Y aprender de quién? Del maestro de los maestros. Con lo cual, si reunimos todo lo que hemos dicho hasta ahora,
la confianza de que el problema es de Dios, versículo 8, Dios se proveerá. Iremos, adoraremos, volveremos, como diciendo, mira, tal vez no entienda mucho el tema, pero es un problema de Dios. Confiamos en Dios. Y al final Dios le pone la respuesta, un carnero, que para la cultura de Abraham y de la época es que Dios está implicando directamente en el problema o en la situación. Esta cuestión de confianza que fue trabajada toda la vida de Abraham llega a este punto para demostrar exactamente esto. Y vi que habló antes un poquitín de una idea muy interesante, que Dios estaba utilizando esta forma también para desconstruir la mentalidad de la actualidad de una religión que trabajaba por obras y que trabajaba por... Entonces, de una forma muy práctica y de una forma activa, Abraham va a entender muy más profundamente por causa de una situación como Totalmente esta, de acuerdo. lo significado que era esta religión que Dios tiene, el Dios de la Biblia tiene. No por tus propias obras, no por lo que haces, no por tus sacrificios, pero porque Dios va a proveer lo necesario para resolver la situación. Es interesante también que cuando experienciamos algo y vivenciamos algo, parece que damos otro valor a las situaciones. Sí. ¿No es? Y probablemente es por eso que Dios usa esta metodología con Abraham. Él no solo le ha enseñado, ha dicho cuál era su plan, porque vemos que Abraham ya lo entendía más o menos, pero lo tuvo que vivenciar y experienciar en su vida para completamente comprenderlo. Y esto es muy interesante para nuestra vida cristiana también. Una cosa es escuchar, comprender el plan, otra cosa completamente diferente es vivenciar en tu propia vida lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces algo que también podemos aportar para nosotros. Esta lección tiene mucho para nos enseñar. Y este momento de Abraham es el momento que todos nosotros conocemos como el gran momento de fe de Abraham, ¿no? Y os voy a hacer una pregunta personal ahora, porque pienso que va a quedarse bien. Si Dios vos pusese en la misma situación que Abraham, ¿iba a ser fácil responder de la misma forma? A ver, yo creo que en esta escena hay mucho de cultura. Es decir, yo no me veo ahora mismo, después de todo el desarrollo de la religión bíblica hecho a lo largo de la historia, que Dios nos pueda pedir algo así. Lo que no quiere decir que Dios no nos ponga a nosotros también situaciones en las cuales tenemos que confiar en el Señor, no como prueba, sino como pedagogía de la relación. Con lo cual, si no sacamos la escena del contexto del politeísmo, no tendremos ningún problema en ver esta historia. Dios va. De hecho, si os dais cuenta, ¿cuándo interviene el ángel? Cuando Abraham va a sacrificar al hijo y el hijo se deja sacrificar. Sí. Que para mí es una figura realmente importante. Hasta ese momento no había diferencia entre la religión pagana y la religión que Abraham conocía. Es con impedir la muerte del hijo cuando se introduce en un concepto religioso completamente diferente. Por lo tanto, Dios lleva a Abraham hasta el punto que estaba acostumbrado. Pero cuando tiene que ejecutar el sentido de religión que él tenía, ¿qué hace? Introduce la novedad. No, mira, no quiero a tu hijo, sino que yo te proveo de la solución para eso. Y ahí es donde yo veo que se cambia definitivamente el sentido politeísta y pagano de Abraham en todo ese periodo de formación, desde el capítulo 12, a la religión que va a ir perfilándose y que nosotros somos seguidores de ellos, nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Con lo cual, Dios no quiere el sacrificio humano, ese es un concepto religioso que no entra en la Biblia y que finalmente deberíamos de aprender que si Dios ha resuelto todo el problema de la salvación, lo que tenemos que hacer es ponernos en camino junto a Él. Este es muy interesante, que la lección de esta semana es la promesa. Y parece que la promesa empieza después de esta historia. Yo pienso
que viene después de esta historia por un sentido, es que la familia de Abraham no es solo su familia de sangre, es toda la familia, como Bravo ha hablado, que todas las personas que aceptan esta religión, todos ellos son familia de Abraham. Y es cuando es presentada este medio de salvación de esta forma, que es que he presentado la verdadera familia y las verdaderas generaciones, todas las generaciones que Abraham iba a tener en el futuro. Lo que es muy interesante es una visión diferente de el inicio de la promesa, es comprendida aquí también con la presentación de una visión diferente de la religión que Dios tenía para él. Sí, pero para él. finalmente, Catarina, lo que Dios le dijo en el capítulo 12 es: haré de ti una nación grande. Sí. Es decir, que finalmente es el germen, es el principio, pero finalmente la historia es de Dios, no es de Abraham. Es decir, yo no le diría historia de Abraham, yo le diría historia del Dios de Abraham. Es decir, que finalmente es lo que da el sentido. Isaac es el comienzo de la promesa, pero no es la promesa en sí, porque la promesa va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con lo cual, seguimos hablando de pedagogía divina. Es decir, cuando yo reconozco que soy hijo de Dios hoy, en el siglo XXI, estoy reconociendo la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las tribus, y así hasta el Mesías, ¿no? Con lo cual, yo vuelvo a repetir un poco la idea. Si nos parásemos más en la pedagogía divina y no en mirarnos tanto a nosotros, comprenderíamos mejor el proyecto de Dios. Es lo que me parece. Muy bien, avanzamos en la lección y tenemos ahora, después de este relato, tenemos la muerte de Sara. Que es interesante venir después de este momento específico, y lo que vemos es que fue algo impactante. La lección nos llama atención para una cosa, es que cuando Sara muere, está en Canaán. Y hay un esfuerzo muy grande de Abraham para que se quede, su cuerpo se quede en esta tierra. En la tierra prometida por Y Dios. la tierra prometida por Dios, Sí. que todavía no era suya. Lo que demuestra una cosa muy interesante, que tanto él como su mujer caminaban para esta promesa, deseaban esta promesa, y que es por eso, y porque él también amaba mucho a su mujer, que la quiere dejar en los sitios de la promesa, que Sí, es muy bonito de cierta forma. No, es precioso. Es decir, pero sabéis, a mí hay una idea que me gusta mucho y que me impresiona mucho, y es: Sara no fallece hasta después del capítulo 22, es decir, de que Dios pidiese o mostrase el sacrificio de su hijo. Es decir, en cierto modo, ella también se vio comprometida a entender el plan de Dios. Es decir, si me has dado un hijo, y aunque ella no aparece en el relato de 22, porque estamos en un sistema patriarcal donde la función de ella queda para otra función determinada, pero ella también tuvo que pasar por el mismo camino que su esposo y su hijo, pues porque seguramente se podía preguntar, bueno, y si Dios me lo ha dado, ¿cómo me lo va a quitar ahora? Entonces, cuando ellos comprenden los dos, me refiero a Abraham y a Sara, comprenden los dos el plan de salvación, es cuando ella pasa al descanso, e indudablemente con una promesa por parte de Dios de que ella no se quedaría ni tan siquiera enterrada en Canaán. Me refiero físicamente sí, pero espiritualmente no. Es como Dios va formando los pilares de la religión bíblica. Sí, lo que llama la atención es el silencio de Sara, porque cuando Sara quiere que Abraham haga algo, como hemos visto anteriormente en otros versículos, pues Abraham cede y lo hace lo que Sara quiere. Pero aquí Sara queda totalmente en silencio. Bueno, o el relato no cuenta sucesos diarios que pasaban, es decir, finalmente es una historia teológica, es decir, no es una historia como nosotros la entendemos, sino que se van resaltando en muy pocos capítulos, se va resaltando la experiencia junto a Dios de años. Con lo cual, bueno, pues es verdad que al final el relato pues es escogido el fallecimiento, pero yo lo
lo trato exactamente con la idea de que ella también participó del milagro de la sustitución de su hijo, con lo cual también llegó a entender la parte del plan de salvación que les correspondía a ellos, como nos puede pasar a nosotros. Sí, sí. Para mí fue muy bonito ver que este es un capítulo completo, un capítulo. Todo el capítulo es solo las tentativas de Abraham de dejar su mujer. ¿No es interesante después de esta promesa tan grande, que es el sacrificio de Jesús por nosotros, que viene en la historia anterior? El capítulo siguiente vemos la tentativa de intentar, por todos los medios, alcanzar esta teja prometida, y que de cierta medida también puede ser visto como nosotros, después de una promesa tan grande de Dios, de salvación, ¿cuál será nuestra respuesta? Intentar de todos los medios posibles y llegar a esta teja prometida, nosotros y las personas que más amamos, que están alrededor de nosotros. Pues la respuesta, Catarina, es directamente proporcional al conocimiento y la relación que tengamos con Dios. Es decir, eso no se improvisa. Lo que nosotros llamamos fe en el Nuevo Testamento no se improvisa. Es un proceso de conocimiento, de una relación personal con Dios estable, de una calidad realmente reconocible, con lo cual seguimos hablando de la misma idea, ¿no? Desde que empezamos en el Génesis. El Señor tiene que ir resolviendo los problemas que el pecado ha traído y finalmente, Sara, ¿qué pasa? Me quiero quedar aquí, es la tierra de donde el Señor nos ha mandado, de donde estábamos, porque claro, el texto dice, deja tu casa y tu familia, pero también ella. Sí, sí, ella también. Y ella camina con él hasta tener el hijo. Bueno, pues ahora es el momento de que pasen al descanso y que venga la siguiente generación. ¿Para qué? Para que la promesa siga avanzando. Avanzando, claro. Sí, sí. Y la visión todavía era mucho en esta promesa inicial. O sea, el alcance total de la promesa de Dios de vivir en Canaán, la Canaán prometida, ainda no estaba totalmente en su visión. Ellos todavía estaban enfocados mucho, tanto es que este alcance de una generación mucho más alargada que una familia o sangre, una conexión de sangre, todavía también no estaba muy bien comprendida por Abraham en este momento. Tanto es que su preocupación era, vale, tengo que continuar la linaje y lo más importante es mi hijo, que tiene que tener hijos. Si no, no va a existir, ¿no? De nuevo están intentando solucionar el problema de Dios. Claro. De nuevo. Entonces, esto es una cosa, pero en la realidad es muy importante. En las manos de su hijo estaban las generaciones futuras. Claro. Entonces, esta decisión de casamiento era sí muy importante. En ese sentido, Abraham tenía mucha sabiduría de Dios. Entonces, se preocupa con eso y vemos que hace lo posible para que su hijo se case con alguien de la misma fe. Pues ¿Cuán sí. importante es esto? Porque Abraham no quería alterar los planes de Dios. No quería que nada le apartara de Dios. Con lo cual quiere una mujer idónea para Isaac y que sea de su familia. Por eso le manda a Eliezer para que busque esposa para Entre sus él. hermanos, es decir, en el sentido de la sociedad patriarcal, que se extiende más allá del hermano físico de padre o madre. ¿Por qué? Porque Abraham ha comprendido, y Sara también, ha comprendido la importancia de la promesa de Dios. A mí me parece que es el punto fundamental de inflexión en este capítulo 23, 24. Y Según ellos la sabían la influencia que las otras religiones tenían. Bueno, También. la habían vivido en sus propias carnes, es decir, salían de ahí. Es decir, cuando ellos regresan a Babel, ¿qué se encuentra? Lo que habían dejado ellos. Y aun siendo familiares, en realidad el comienzo del pueblo de Dios es con Abraham y con su descendencia, pero no con los familiares que habían dejado allí. Con lo cual tiene que empezar el proceso de
presentar a un Dios diferente, y ahí es donde de nuevo, es verdad que ahora no sale tan mal, pero de intentar resolver el problema de Dios. Como madre no me parece mal, me parece bastante lógico. Sí, es interesante que esta historia en la lección nos dice que es llena de oraciones y respuestas a oraciones. Claro. Y de varias personas, todos los intervinientes de esta historia parece que oran por este pedido específico. En esta historia aprendemos mucho con la importancia que es la escoja de un parcero para la vida y la importancia que deberemos de siempre hacer las escojas con nuestro Dios. O sea, porque todas las personas, sea Abraham, que ha empezado con esta voluntad de encontrar una mujer para su hijo, como su siervo, como todas las personas involucradas, y por lo que vimos, hasta Rebeca creyó y tuvo una actitud de fe también, porque no lo conocía de lado ninguno, y hasta Isaac, que ha aceptado su voluntad de Dios, de su padre, y creía que Dios le iba a traer la mejor persona para él. Entonces, es muy interesante que es un conjunto muy grande de personas, todas ellas comprendieron la importancia que esta escoja tenía y depositaronla en las manos de Dios. Una lección muy grande para nosotros, principalmente para las personas que están intentando escoger todavía la pareja de su vida. Yo creo que Ninguno de nosotros está en esa situación más. Yo creo que nosotros tres ya tú hace menos tiempo, Catalina, pero finalmente hubo decisiones que se tomaron en función de nuestra relación personal con Dios, aunque haga los años que hace, ¿no? Es verdad que cuando no se hace así, no está todo perdido porque el Señor seguirá trabajando, pero se pueden ahorrar muchísimos problemas. Sí. De eso estoy totalmente convencido. Sin duda, sin duda. Mm. Es verdad que fue a menos tiempo, entonces, pero para mí desde joven, esta era una decisión que sabía que iba a cambiar totalmente mi vida. Entonces, que sí que es importante cuando somos jóvenes de depositar esta cuestión en las manos de Dios. Y como la lección dice, esta historia estaba llena de oración, entonces que algo que podremos hacer también es siempre empezar nuestra vida de oración en este sentido, para que sea Dios a ayudarnos en algo que va a afectar mucho nuestra vida. Yo digo siempre que es una decisión más importante que la cajera, pero hoy en día los jóvenes se enfocan mucho. Bueno, hay que buscar el equilibrio, es decir, la carrera es importante, los estudios, la formación, la familia. Simplemente yo vuelvo, ahora que te estoy escuchando, yo vuelvo a la misma idea. Cuando Dios nos dice algo, no es porque Dios lo necesite, No. sino porque lo necesito yo. Uh-huh. Entonces, si no viésemos siempre, como hay muchas personas que ven restricciones, es que Dios es muy caprichoso, es que Dios qué más le da, ahí tiene razón, ¿qué más le da? Pero el problema es que no le da igual tú, Uh-huh. o no lo doy igual yo, Uh-huh. sino que para proteger. Pero es que eso pasa si cualquier persona se casa con alguien de otra religión diferente, no solamente los descendientes de Abraham. Llegará un momento en que enfrentarán su forma de ver la vida y posiblemente ellos y posiblemente sus hijos se vean afectados a ese nivel. Con lo cual, volvamos a la pedagogía. Puedes hacer lo que quieras, porque Dios no te lo va a imponer. Claro. Pero si caminas con Dios, hay unas prioridades. Y esas prioridades no son una prueba, no son un dolor de cabeza, simplemente son ahorrarnos diferentes dificultades a lo largo del camino. Es muy interesante que mismo en esta historia que parece que fue todo hecho por la mano de Dios y de Abraham, también vemos el libre albedrío, ¿no? Sí, por supuesto. Porque vemos que las personas involucradas podrían decir que no. Rebeca podría haber dicho que no. Es interesante esta cuestión para mí, porque no hay muchas situaciones en que la mujer, o que veamos mismo directamente en una historia bíblica, que la mujer sí que pudo decidir y le han hecho esta pregunta directamente a ella. Sí. Entonces, esto es muy interesante. No podemos mirar esta historia como el primero casamiento como no, que fue engendrado por los padres,
pero más como una forma diferente, como creyentes, de encontrar una pareja positiva o que fuera para ayudar a ambos a caminar junto a Cristo. Y es interesante, para mí, vamos a leer en Génesis 24. Génesis 24, 67, más el final, lo que dice Isaac cuando está ya con su mujer. Y dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por su mujer y la amó. Y se consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de ser engendrado, si podemos usar esta palabra, no significa que no fue una escoja mutua de ambos y se amaran, es lo que dice aquí. O sea, no fue solamente algo que... Además, fijaos qué detalle más bonito. Porque nosotros no tenemos toda la idea clara de cómo eran las familias en aquella época. Sí. Es decir, cada madre estaba en una tienda de campaña con sus hijos. Y en el centro estaba la tienda del marido. Entonces, había una serie de comunicaciones. ¿Y qué hace el hijo de Sara? Lleva a su esposa a la tienda de la madre, con la cual la está convirtiendo en la señora de la casa, según las leyes patriarcales, ¿no? Sí, es decir, sí. podría haberse construido una, pero no, él siente, lógicamente, el fallecimiento de su madre y le ofrece que en ese momento, por la vejez del padre, por la situación, su esposa se va a convertir en la madre de la familia. Es un detalle realmente precioso al leer el texto cuando dice, como hemos leído, que la introduce en la tienda de su madre. Sí, Con lo cual, la tienda no estaba ocupada por la otra mujer de Abraham, sino que estaba vacía, en el sentido de... Entonces, es algo que realmente va a continuar la historia en el mismo lugar que empezó, en la tienda de Sara. Sí. Y en eso mismo la lección termina hablando de esa segunda mujer de Abraham. Entonces, dice que Abraham se casa nuevamente. Hay dudas relativamente quién era esta mujer. Pero se casa nuevamente y es interesante que a pesar de la Biblia decir que Abraham se casa, más adelante los hijos de esta mujer no tienen el mismo estatuto que Isaac. Claro Mismo no tienen, es muy, muy interesante. Pero eso es igual que con el hermano de Isaac directamente, con la criada. Es decir, no es el plan de Dios. Claro. Con lo cual, en cierto modo, van asumiendo el rol que la promesa le da a cada uno de ellos. Era Isaac y eran los hijos de Isaac. Con lo cual, pues finalmente la Biblia discrimina, es decir, hace una diferencia entre las aportaciones que el ser humano hace y el proyecto de Dios, que es donde finalmente nosotros tenemos que fijarnos. Evita cualquier influencia espiritual por parte de los otros hermanos, para Isaac. Él quería que Isaac siguiera el plan de Dios, quería que estuviese con Dios, no quería que nada le apartara de ese proyecto. Cierto. Y sí, muy interesante. Abraham aparta a los restantes hijos. Porque si vamos a ver, sabemos, por ejemplo, que ya habían influencias de otras culturas dentro de sus concubinas, ¿no es? Porque lógicamente. Entonces es por eso que hace esa escoja también, para que su hijo y sus generaciones se mantengan cerca de Dios siempre. Sí, es que si no, cada vez que se casa con una persona pagana, tiene que volver el proceso. Y hay que volver a enseñar. Entonces, se vuelve a repetir totalmente el esquema. Es decir, Abraham tiene un hijo de la promesa y un hijo de su propia atracción física. Al hijo le pasa exactamente lo mismo. Tiene la esposa que le busca el patriarca entre sus hermanas, pero luego tienes las decisiones que toma el hijo para tener otras esposas, con lo cual se vuelve a repetir de nuevo la misma historia del padre. Está el hijo de la promesa, o los hijos de la promesa, y los que no son de la promesa.
muy interesante que en esta posición Abraham es casi como hace una posición de Dios, ¿no? De Tanto por consejero, la sí. historia inicial como por la forma que intenta proteger su hijo. Porque nuestro Dios nos intenta hacer lo mismo, o sea, con todos los consejos que nos da y que son los mismos, encontrar una persona dentro de tu misma fe, apártate de las personas que puedan ser más influencias entremos, o sea, él acaba por ser una figura de lo que Dios hace con nosotros durante toda la Biblia, Fue lo que aprendió, ¿no? intentándonos alejarnos de lo mal para que podamos tener un relacionamiento con él más cercano. Muy interesante que durante esta semana vemos entonces un montón de cosas nuevas muy bonitas. Tenemos en el inicio, tenemos esta demostración de fe de Abraham, que es muy importante, y en el momento en que él aprende algo tan importante, que es la salvación por gracia y la salvación a través de Jesús Cristo, que es lo que realmente puede salvarnos. Después de esta gran enseñanza, no solo para él, para Isaac, para su mujer también, tenemos la muerte de Sara, que podría ser un momento muy triste, pero que podemos Duro. aprender, muy duro, pero que podemos aprender también algo muy importante, que es esta voluntad tan grande demostrada por toda la familia a que todos ellos, Sara y los demás, se puedan encontrar en este plan de salvación. Entonces, que también nosotros podamos tener esta misma voluntad, después de comprender este plan tan bonito que Jesús tiene para nosotros y para nuestra salvación. Después de la muerte de Sara, ¿qué tenemos en la historia y qué podemos aprender? Simplemente tenemos que a partir de este momento tenemos que empezar nuestra caminada. Y eso significa que tenemos que hacer escojas de nuestra profesión, escojas de nuestro trabajo, de las personas que van a hacer nuestra envolvencia, y todas esas escojas pueden influenciar nuestro camino para Jesús. Entonces, este es el inicio de la promesa, la realidad. Y un montón de cosas que podemos aprender, porque después de aceptar la salvación que Jesús nos puede dar, todos estos procesos, todos estos pasos son los que tenemos que dar también como cristianos. Y es que, en cierto, Catalina, lo que se traspasa a las siguientes generaciones es el proceso. Es decir, Dios llamó a Abraham no porque anuló la voluntad de Abraham, sino porque Dios sabía que Abraham iba a responder libremente. Y eso es algo que no siempre, cuando hablamos de fe, lo estamos desarrollando. Es decir, el Señor llama a quien sabe que va a responder en la libertad del individuo, sin coacción. Con Isaac pasa exactamente lo mismo. Hay un proyecto de Dios y luego está el proyecto de él, con lo cual se marca esa diferencia. Y llegando a nosotros, nos pasa exactamente lo mismo. Podemos hacer lo que creamos oportuno. Lo que pasa es que luego Dios tendrá que reparar los errores de nuestras decisiones. A Dios no le importa porque Dios nos ama profundamente, pero nosotros nos vemos afectados. Y es verdad, hasta en esta lección vemos que Dios acepta todas nuestras escojas, tanto es que Abraham en el final tuvo que casar otra vez porque un hijo no era suficiente para ser padre de una multitud. Por tanto, Dios arregla siempre nuestras escojas, pero hay siempre un camino más fácil que otro. En esta lección tenemos una alegría que parece que fueran más las cosas buenas que las malas. En otras fue el álgebra. Bueno, ha habido de todo, ¿eh? De todo, claro. De todo. Muy bien, vamos a terminar la lección de esta semana y os voy a preguntar cuál fue la cosa más importante y más bonita que encontraron durante esta lección. Mira, a mí me gusta pensar algo que me resulta muy, muy interesante. A pesar de los errores que yo cometo en la vida, el proyecto de Dios llegará al final. Conmigo o sin mí. Lo mejor que llegue conmigo. Entonces, tomaré decisiones que son erróneas, tomaré otras que no lo sean, y es ahí donde continuará el plan de Dios hasta el final. Con lo cual somos seres humanos caídos, defectuosos, con problemas, más unos que otros, pero finalmente el plan de Dios llegó hasta Jesús y llegará hasta el regreso de Jesús. Amén.
Bueno, pues el Señor, aquí podemos ver cómo se mantiene fiel a sus promesas, que Abraham tiene una estrecha relación personal con Dios y hasta el final continúa con él, hasta el final de sus días, y que la alianza que hace con Abraham pues está reservado a la simiente de Isaac, no a la de su otro hijo. Y eso queda muy claro en las Escrituras. Amén. Para mí, lo más interesante de todo es que la visión de nuestro Dios es muy más alargada que la nuestra. Y independientemente de lo que se pase, nunca vamos a comprender totalmente quién Él es y lo que tiene preparado para nosotros. Y lo que ha pasado con Abraham, que ha aprendido paso a paso lo que tenía que aprender, se pasa con nosotros también, independientemente de nuestras escojas. Pero la realidad es que Dios sí que sabe lo que es mejor. Y si yo escojo hacer lo que Él me pide, siempre voy a tener mejores resultados. Y es algo que aprendemos mucho con esta lección. Vale, fue un placer hablar de esta lección, un montón de historias que podríamos hablar mucho más, pero porque nos juntaron las todas, no debo para hablar de detalles muy grandes de cada una, pero de cierto que las personas que están leyendo la lección en casa y nos viendo también van a encontrar ainda más cosas para hablar sobre esto porque hay muchas cosas. Espero que os haya ayudado a estar más cercanos de Jesús esta lección y que todos juntos pasamos paso a paso, aprendizaje atrás de aprendizaje, llegar más cerca de Jesús. Vale, y vamos a terminar con una pequeña oración. Querido Dios, muchas gracias por todo que haces por nosotros. Nosotros ni comprendemos lo que es tu plan de salvación en completo, lo que tienes preparado para nosotros, y muchas de las veces hasta no hace sentido no escoger lo que tú nos pides, porque sí que tú es el rey de todo y sabes todo y tienes la sabiduría, el conocimiento, y además de todo nos amas como nadie más. Tu plan de salvación es la prueba de eso. Y todo que tienes en las escrituras, todas estas historias que estamos aprendiendo, son realmente un ejemplo de lo cuánto tú quieres estar cerca de nosotros y lo cuánto nos ayudas a llegar a ese punto también. Ayúdanos a cada uno de nosotros a escoger bien, siempre con tu ayuda, todas las cosas de nuestra vida. Y ayúdanos, mismo que con algunos errores por el camino, a siempre caminar hacia tu tierra prometida y a estar un día contigo en el cielo a través de la gran promesa de salvación que ya fue cumplida en la cruz por tu Hijo, y no a través de nadie que podamos hacer y de nuestras obras. Es todo lo que te quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.